Muy buenos días nuevamente aquí con ustedes en esta mañana para traerles una nueva reflexión, la cual he titulado La importancia del esfuerzo. Cuenta la historia que había un hombre muy humilde, muy sencillo, que tenía un burro, el cual utilizaba para transportar su mercancía del campo al pueblo. Resulta que uno de esos días el amo o patrón, aquel hombre muy humilde, cargó su burro con varios bultos de lenteja muy pesados. El burro realmente iba muy cansado, sentía que ese peso no lo dejaba respirar ni caminar muy bien. Cuando iban llegando a cierto río, el burro sin querer pisó una pequeña piedra que hizo que volcase parte de esa mercancía al río. El burro muy asustado dijo: Dios, aquí me va seguro a matar a aquel hombre, pero aquel hombre era muy justo y supo que no era culpa del burro, y entonces nuevamente lo ayudó a parar de donde había caído y se fue con parte de esa mercancía. Obviamente no iba a dejar los mismos ingresos. Llegaron al pueblo, vendieron la mercancía, pero el burro en el camino empezó a notar que se sentía mucho mejor porque había perdido parte de esa carga y que no tenía que cansarse tanto, caminaba mucho más denso, y empezó a decir: ve, qué bien me siento con la pérdida de esa carga. Entonces ya empezó él a maquinar en su cabecita que cada vez que pronto pudiese perder parte de esa carga se iba a sentir mucho mejor. Y así pasó. A la semana siguiente nuevamente su patrón cargó a ese burro con una mercancía nuevamente sobre sus hombros. Esta vez era bultos de arroz. Claro, sabemos que pesa muchísimo. Cuando ya iban llegando nuevamente al río, aquel burro astuto pensó nuevamente en hacer la misma. Se hizo la víctima y se hizo caer parte de esa mercancía al río. Pero entonces el patrón sintió que ya era muy raro, porque en ese camino no había piedrita, nada de cómo se había tropezado nuevamente el burro. Dijo: aquí hay algo raro. Pero sin embargo no se enojó, siguió su camino con el burro, llevó parte de la mercancía que le había quedado, la vendió en el pueblo y nuevamente se volvió. Así pasaron 2 semanas que el burro hacía la misma situación nuevamente, hasta que su amo, su patrón, sospechó que ya era muy raro, que ya era como costumbre el burro hacer lo mismo para irse nuevamente tranquilo hasta el pueblo. Resulta que en una de esas ocasiones el patrón cargó al burro con algo muy suave, unos bultos, varios bultos, pero que él sentía desde que salía que no iba a llevar nada sobre sus hombros. Dijo: no llevo como nada, voy relajado, qué delicia, esta es la vida que yo me merezco, decía el burro. Nuevamente el burro dijo: no importa, esta es la vida que yo me merezco, pero de todas maneras llevo unos bultos. Nuevamente hizo la misma situación, dejó caer parte de la mercancía al río, pero lo que no sabía que su patrón le tenía una pequeña cascarita para dejar que él dejara su astucia, ese burro dejara de estar haciendo lo mismo porque lo estaba perjudicando notoriamente. El burro no se esperó que el patrón iba a bajar al río y iba a volver a sacar esos bultos que habían caído, parte de esos bultos que habían caído al río, y se lo volvió a subir sobre su lomo. Pero esta vez el burro sintió que pesaba muchísimo, era que eran algodón, por eso no le pesaba desde que salieron de aquella finca. Pero cuando ya cayeron al río, pues sintió que estaban totalmente entrapados de agua, y eso hizo que pesara muchísimo. Él jamás había cargado tanto peso, se le hizo casi imposible llegar al pueblo. Y eso fue, entonces el patrón le dijo: ahí tienes, por mentiroso, astuto y deshonesto. Por eso cuando llegaron al pueblo, el patrón no le dio lo de comer de igual manera que siempre, le dio parte de esa comida para darle una enseñanza al burro. Imagínense, bonita historia. ¿Qué puede enseñarnos esa historia en el día de hoy? Para que a ustedes les quede como enseñanza. ¿Qué quería de aprendizaje ese patrón a su burro, cierto? Para que dejara la pereza, para que aprendiera a esforzarse y dejara de ser astuto y deshonesto. Muchos de nosotros hemos hecho en nuestra vida lo mismo que hizo ese burro. Lo hacemos constantemente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente, a dar un ejemplo muy sencillo. Muchas veces se nos van a presentar oportunidades, ¿cierto? Muchas oportunidades de engañar, de hacer trampa
para no esforzarnos en nada y librarnos de muchas cosas. Ahí voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo se les presentan negocios? Pero como necesitan llevar un ingreso más a su casa o para sus vidas, para sus gastos, se meten en esos negocios. Muchos pasan drogas, muchos buscan la vida fácil y hacen trampa y son deshonestos. Pero al final no recogen las buenas dádivas porque fuiste muy deshonesto. Entonces, imagínense, fue lo mismo que quiso hacer el burro. Pero no hay que olvidar que todo lo malo tiene una consecuencia, buena o mala. Y las negativas a veces tardan en llegar, sí señor, y cuando llegan son las más demoradas. Es por eso que siempre hay que hacer lo correcto y lo principal para no fracasar en nuestra vida y tener principios. Es muy importante tener principios en nuestra vida. Cuando me refiero a que muchas de esas consecuencias tardan en llegar, sí, hay muchas personas que dicen, ay, tan chévere ese mafioso, ese narcotraficante, la vida que lleva cierta persona. Mire, él hace el mal, él hace esto y nunca le pasa nada. No creas que en algún momento eso se le va a derrumbar y cuando eso se le derrumbe, Dios mío. Qué problema levantarse de eso. Esas personas que son deshonestas en su trabajo una y otra vez y pasan mucho tiempo haciendo deshonestidad en su empleo, cuando los pillan, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Salen por la puerta de atrás, se les daña su reputación, su hoja de vida y le aseguro que tarda mucho tiempo en volver a conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque actuaste de forma deshonesta. Nuevamente con ustedes, Ana Milena Caicedo. Espero que la reflexión de hoy les haya servido muchísimo. Recuerde siempre esforzarse para hacer las cosas muy bien. Cuando actuamos con honestidad, cuando hacemos lo mayor por nuestro esfuerzo de conseguir las cosas, honestamente, créame que le va a ir excelente, no bien, sino excelente. Recuerde siempre hacer lo mejor para su vida, para que las bendiciones lleguen todos los días. Que tengan la mejor de las mañanas.